No tuve oportunidad de ver lo que es el debate, pero hoy una persona, un taxista, me comentó acerca de que usted pensaba legalizar lo que es la marihuana. Sí. Entonces quería saber... Lo que es la marihuana. A ver, ahí va. Yo creo que los drogadictos son enfermos, ¿no? Creo que las adicciones son un problema de adicciones y de salud pública, que deben tratarse a través de políticas de prevención de adicciones. Les pongo el ejemplo del tabaco. El tabaco no está prohibido y el Estado cobra unos impuestos enormes sobre el tabaco, ¿eh? Yo no sé, yo no fumo, no sé, pero una cajetilla creo que cuesta, ¿cuánto vale? 40, 50 pesos. Cuando yo era joven costaban 5 pesos, ¿no? Imagínate nada más. O sea, hay unos impuestos impresionantes sobre el tabaco. Y gracias a las campañas contra el tabaquismo, de prevención de adicciones, el consumo de tabaco en México se ha desplomado, pero notablemente. Esto quiere decir que estas campañas pueden ser muy eficaces. Y además hay un tema de sanción social. O sea, a la gente ya le parece reprobable socialmente que fumen enfrente de uno o en lugares cerrados. Entonces ya hay una presión social muy grande, gracias a esta, digamos, campaña contra el tabaquismo. Lo cual habla de que se pueden tratar las adicciones de manera eficaz a través de campañas de salud pública. El ejemplo, otro ejemplo, que va en sentido contrario, la prohibición de alcohol en los Estados Unidos, en los años 20 y 30 del siglo pasado. Prohibieron el alcohol y lo que pasó es que florecieron las grandes mafias y la delincuencia organizada. Las matanzas en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, la fabricación, las destilerías clandestinas de alcohol, los norteamericanos llaman moonshine o algo así, moonshine, ¿no? Lugares donde se consumía alcohol de manera irregular. Y como no estaba regulado el alcohol, lo fabricaban sin estándares de calidad. Y mucha gente se moría o quedaba ciega, porque en vez de etanol, que es el alcohol que se puede beber, quedaba contaminado con metanol, que es el alcohol metílico, que lo hace a uno, por lo menos, se quede ciego. Grandes problemas de salud, violencia, mafias, el consumo de alcohol no bajó, hasta que se dieron cuenta que esto era absurdo y eliminaron la prohibición. Siguió habiendo consumo de alcohol, se acabó la violencia terrible de las mafias, y bueno, se hizo un esquema impositivo sobre el alcohol que alimenta las finanzas del Estado. Y bueno, hay problemas de alcoholismo, es cierto. El alcohol es muy dañino a la salud, provoca muchas muertes, es cierto. Pero bueno, debe tratarse como problema de salud pública. Y además, contrasta que además se anuncia. Es increíble, porque aquí hay una gran hipocresía social. La marihuana, y no me dejarán mentir los médicos que haya tal vez en este recinto, es menos dañina que el alcohol. Nadie se ha muerto por fumar marihuana. Y sin embargo se prohíbe tajantemente, mientras se permite el alcohol. ¿Y qué estamos haciendo con la marihuana? No ha bajado el consumo, ni en Estados Unidos ni aquí, pero nada. Al contrario, sigue creciendo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo al prohibir, al hacer ilegal toda la cadena de valor, por valga la expresión, de la marihuana? Que la enorme renta económica que hay en su comercialización, o sea, la diferencia entre el precio final de venta y el costo de producción, que es enorme, lo estamos dando a los delincuentes. Estamos financiando con eso al crimen organizado y a la delincuencia pandilleril local. Estamos financiando que haya estas redes de corrupción clandestinas que promueven el delito, que desde luego son un desafío para la seguridad pública. Eso es lo que estamos haciendo ahora. El presidente de Colombia, Santos, está dispuesto a discutir la regulación de las drogas. El presidente de Guatemala ya lo exigió, porque Guatemala está en una situación espantosa, mucho peor que Ciudad Juárez, o peor que Ciudad Juárez. Honduras también. Hay una desesperanza terrible, y es evidente que el esquema prohibicionista sobre las drogas es un fracaso absoluto. Llevamos 50 años en esto y no hemos avanzado nada. Estamos peor. Que racionalmente la pregunta es, hay que cambiar las cosas, esto no funciona. Yo lo que propongo
es que México debe asumir el liderazgo para iniciar un diálogo sincero, abierto, franco, técnico, legal, de salud pública, para buscar los mecanismos que eviten todo lo que estoy diciendo y que implica algún esquema de regulación sobre las drogas, empezando por la menos dañina de todas, que es la marihuana. Y esto no es algo que sea bueno, es que hay que escoger entre varios males, pero lo que tenemos hoy es peor. Esto que propongo no es que sea bueno, pero es menos malo que lo que tenemos hoy. Pues yo sí propongo abierta y claramente que se inicie este análisis, este debate, para llegar a un esquema que sea eficiente, que sea equitativo, que sea, desde el punto de vista de salud pública, sea lo mejor, para quitarle el financiamiento al crimen organizado y reducir las elecciones en materia de drogas. Señor Padre, mucho de inversión privada y de tecnología, pero de deporte, de cultura, de salud. Bueno, digo, esos son tres temas que cada uno va para un seminario. A ver, en materia de deporte, el deporte creo que es muy importante. Bueno, es una frase común, es un lugar común que diría cualquier política. El deporte es muy importante. Eso ya lo sabemos. Es una fuente de identidad, es una fuente de autoestima nacional, el deporte de alto rendimiento. Por lo tanto, tiene una función social, tiene una función de cohesión social también. Es algo realmente relevante. Además, es un mecanismo de prevención de adicciones, de prevención de la obesidad. Es un instrumento de salud pública, de salud personal, y también es un mecanismo de cohesión social, porque a través del deporte se forman redes sociales, se forman clubes, las familias se integran, las familias participan, las familias entran en contacto con sus hijos, unas con otras, cooperan y se crea capital social. Por eso creo que es tan importante el deporte. En México el deporte está burocratizado. El deporte, no tenemos un buen sistema de promoción del deporte de alto rendimiento. Estamos, digamos, en medio de dos mundos. China tiene una promoción del deporte desde el Estado y lo hace con éxito. Como lo tuvieron, aunque estemos en contra de los países comunistas, bueno, no estoy de acuerdo con el comunismo, con el socialismo, pero ellos tuvieron éxito en promover el deporte, porque lo hacía el Estado de manera directa, de forma eficaz. Estados Unidos lo hace el sector privado, lo hacen las universidades, ahí el Estado se mete poco. Son modelos distintos. En México no tenemos ni uno ni otro. Entonces, me parece fundamental cambiar radicalmente las cosas. ¿Cómo lo haría? La Comisión Nacional del Deporte, algo. Las federaciones deportivas, y conozco el tema porque uno de mis hijos es deportista de alto rendimiento. Las federaciones de cada deporte, la verdad es que son en su mayoría fuentes de corrupción y de control corporativo. Están agregadas piramidalmente en la CODEME, la Confederación Deportiva Mexicana, que es la que legitima a los presidentes de cada federación, que a su vez son clientes del presidente de la CODEME, que los defiende, los solapa y los encubre. La CONADE, no confundir CODEME con CONADE, la CONADE le da dinero a las federaciones, imagínense, pasando por encima de los clubes, asociaciones y demás. Entonces es una fuente, digamos, de negocios ahí pequeños que hacen un modus vivendi para un esquema muy corrupto en los casos de la mayor parte de los dirigentes federativos. Lo que yo propongo es que se rompa este esquema, que la CONADE, que es el organismo federal de la promoción del deporte, la Comisión Nacional del Deporte, en primer lugar que su titular no sea amigo del presidente, porque hoy parece que para ser funcionario público hay que ser amigo del presidente. Es lo primero que se ve en el currículum. Si ustedes ven por ahí, todos son amigos del presidente. Entonces, primero que no sea amigo del presidente. Que sepa de administración, más que ser deportista, que tenga experiencia en el sector, que tenga habilidades gerenciales y de liderazgo, y que sepa de desarrollo institucional. Bueno, una vez que tiene esto, darle un gobierno tripartita a la CONADE, que participe en las empresas privadas, promotoras, digamos, que apoyan al deporte, que patrocinan al deporte, y también institutos de deporte de los estados, universidades, escuelas, a través de cierto tipo, a través de un esquema de organización que no sería fácil comentar ahora, pero que tenga un gobierno participativo. Luego, que la CONADE no le dé recursos solamente a las federaciones, sino que se los dé a las universidades y a los clubes de manera directa, que promueven el deporte de alto rendimiento, evidentemente bajo
bajo ciertos estándares, lo que va a ayudar a que se cree sociedad civil y a que haya más interés de las familias, de la sociedad, en términos o en materia de deporte. También algo fundamental, crear infraestructura. Hay muy poca infraestructura deportiva en México. Si ustedes vuelan por ciudades de los países desarrollados, van a ver que las ciudades están llenas de pistas de atletismo, canchas de fútbol, de albercas, de instalaciones deportivas por todas partes. Aquí sobrevuelan las ciudades mexicanas y no hay nada, no hay espacio público, no hay donde la gente, sobre todo la gente que no es de clase media alta, pueda hacer deporte. Entonces es fundamental un programa público de inversión en infraestructura deportiva. Yo propongo que la CONADE también lo haga. El otro componente es el deporte masivo. Ahí necesitamos una cantera de deportistas y ahí juega un papel enorme la educación básica y la educación media, la escuela de tiempo completo, para promover la práctica del deporte en los niños, en los jóvenes, que haya juegos estatales, municipales, nacionales, de escuelas, de distritos, de lo que sea, y promover instalaciones deportivas. Y que además, que esto se encargue la SEP y que haya una interfase entre el sistema masivo de educación básica deportiva y el deporte de alto rendimiento. A grandes rasgos, eso sería el... Perdón que me tengo que ir. Sí, bueno, nos dice por ahí el equipo organizador que ya está en tiempo. Lamento mucho no dar la palabra a todos los que levantan la mano. Y quisiera entregarle un obsequio. Dicen que venir al Valle de Guadalupe y no tomar vino es como también llegar a CETIS y no llevarse las raíces del árbol. Nuestros 50 aniversarios.